En quechua no existe un verbo que signifique tener. Entonces, ¿cómo se dice tengo una casa, tengo un hermano o simplemente tengo un perro? Para construir estas oraciones que implican el uso del verbo tener, en quechua existen dos maneras. En el siguiente video conoceremos brevemente estos dos tipos de construcciones. Así que los invito a acompañarme en el siguiente video. Yaykukamuichi kai hichua iskaychasqa puntuchayuq nisqa. La primera forma o manera para expresar la idea de tener es a través del empleo de los sufijos posesivos y del verbo kai, ser, en la tercera persona impersonal, es decir, kan, que se traduce como hay. Así tenemos la siguiente estructura: sustantivo más sufijo posesivo más sufijo validador más verbo kai, en tercera persona impersonal. Por ejemplo, wasi mi kan, wasi kim kan, wasin mi kan, wasin chik mi kan, wasi kichik mi kan, wasin kum kan. Como podrán notar, al sustantivo le sigue inmediatamente el sufijo posesivo, luego el sufijo validador, más el verbo kai. Como repito, en tercera persona impersonal, es decir, kan. Adicionalmente a ello, podrán notar que el sufijo validador, en este caso he utilizado el sufijo mi, que es un evidencial, pero también pude haber utilizado el sufijo si o el sufijo cha. Por ejemplo, wasi si kan, wasi cha kan, wasi kicha kan. Otros ejemplos: ñuqa paja wasi mi kan, wak orjo patachampin wasi kan, hampaja wawhikim kan, hoshopen wawhiki kan, paypaja iskay allqun mi kan, wasimpim huk allqun kan. La otra manera se construye mediante el sufijo yo, el que tiene, más el verbo kai en su forma conjugada. Así tenemos la siguiente estructura: sustantivo más sufijo yo más sufijo validador más el verbo kai en su forma conjugada. Por ejemplo, wasiyuq me kani, wawhiyuq me kanki, iskay allquyuqmi. Como podrán notar, al sustantivo le sigue inmediatamente el sufijo yo más el sufijo validador más el verbo kai en su forma conjugada. Noten que en esta última construcción, dado que el verbo kai aparece en su forma conjugada en la tercera persona, solo se coloca el sufijo validador mi. Gracias por ver este video, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. No te olvides de compartir en tus redes sociales y sobre todo, compartirlo con tus amigos quechohablantes. Tupanan chikama, wauhipani.